Hablemos de esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Está con nosotros Sofía Otero, periodista, Amanda Romano, politóloga, Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, y Manuel Pedrero, periodista. Bienvenidas, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Gracias. A ver, pues lo que al principio era solamente una ley para prohibir la propaganda extranjera de nuestro país, hoy ya se turna en algo más robusto, en algo más integral, una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. De lo que han podido investigar al respecto, analizar, porque son 311 cuartillas y para leérselas en una tarde pues está difícil, ¿cuál es el análisis que nos traen? A ver, Sofía. Yo creo que es un plan con maña. A ver, no creo que hubiera un legislador que se respete 2 gramos que podría estar en contra de prohibir la propaganda extranjera en México. Eso es básico, ¿no? Entonces, cuando la presidenta propone vamos a prohibir la propaganda extranjera en México, incluso la oposición desde antes, y lo dijo la presidenta, ya había dicho, lo vamos a aprobar. Y de repente dice, bueno, no, también va esta ley a contemplar la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y estos cambios. Entonces, a lo que me refiero con plan con maña es que yo creo que va a haber un segmento definitivamente de la oposición que se oponga a esta nueva agencia y estos cambios adicionales que se están planteando se van a oponer a esta ley y va a ser un beneficio muy grande para Morena poder decir, ven, son traidores a la patria, porque se negaron a prohibir la inferencia extranjera en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, plan con maña. Okay. Pero en general, digo, no creo que ninguna persona en esta mesa esté en contra de prohibir la propaganda extranjera en nuestro país, ¿no? ¿Ese es el detrás de Manuel? Pues es que por definición eso es traidor a la patria. Una persona que está a favor de que la propaganda gubernamental de cualquier otro régimen que no sea el mexicano... Plan con maña que se refería a Sofía. No, a ver, tenemos una grave crisis. Estuve, por cierto, atento hace unos minutos en este noticiero y coincido en no generalizar, pero tenemos una grave crisis en los medios de comunicación masivos mexicanos porque hay que moralizarlos. Ahora, en cualquier momento, cuando se pide un apercibimiento porque un conductor en televisión a las 10 de la noche dice, pues fíjese que hay una pandemia, pero usted puede salir de su casa, ya no le haga caso a las autoridades, eso ya no se castiga. Y si se castigase, entonces, no, estás atentando contra mi libertad de expresión. Pero esto no lo digo yo, lo dijo en su momento el Tigre Azcárraga. Somos soldados del PRI. Bueno, como el PRI ya no está en el poder, ahora son soldados de Trump. Eso es lo grave, que ya no hay chayote a nivel gubernamental en estos lares, pues ahora se busca el chayote del otro lado del río Bravo. Y cómo no, si son $200 millones lo que está invirtiendo Kristi Noem y el gobierno de Donald Trump en difundir, no solamente en medios masivos nacionales, sino también en redes sociales, el mensaje anti-inmigrante. Joseph Goebbels, la verdad, estaría bastante orgulloso de lo que está haciendo los medios de comunicación mexicanos y desde luego Kristi Noem. Amanda. Bueno, estoy completamente de acuerdo que se tiene que reformar tanto constitucional como legalmente para blindarnos y cerrar filas y proteger la soberanía nacional, pero creo que por el spot y el video que se difundió de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, creo que esto va mucho más allá de la soberanía nacional, creo que esto va de la dignidad del pueblo mexicano. En ese video, por los que no lo alcanzaron a ver, se decía que si llegaban a ir a los Estados Unidos ilegalmente, que nadie es ilegal en tierra robada, pero que los iban a cazar. Usaron el verbo cazar. Entonces creo que es urgente que se reforme para proteger la dignidad del pueblo mexicano. Me gustaría poner sobre la mesa lo que dijo el senador Ricardo Anaya, que en ningún momento estoy diciendo que sea alguien que tenemos que creerle, pero lo cito porque creo que fue la primera persona que lo mencionó, que hay que tener cuidado con esta reforma porque puede llegar a censurar los medios nacionales y ahí trazaríamos la línea de la libertad de expresión y ahí yo ya no estoy en acuerdo. Y hay que checar también el tema con la desaparición del IFT. Camila. A ver, Sofía empezaba su participación con una cosa muy interesante y decía, no puede haber un legislador que pueda estar en contra, pero lo hubo. En 2014, esta parte de que los gobiernos extranjeros no pudieran sacar propaganda que fuera en contra de los intereses de los mexicanos fue una de las partes que se eliminó en la reforma de telecomunicaciones del PRI y el PAN. ¿Por qué? Hay que decirlo, porque había un interés económico fuertísimo de las empresas de radio y televisión, que son hoy las que tienen las concesiones de las y los mexicanos prestadas, ¿no? Y que decidieron, pues, apoyar que no hubiera estas limitaciones para poder seguir vendiendo. Entonces, claro que hay un interés económico detrás de esto, y hoy lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum enviando esta reforma es decir, necesitamos recuperar la vocación social, por ejemplo, ¿no?, de todo el espectro radiofónico que tenemos en México, ¿no? Entonces,
que necesitamos tener reglas claras de que sí se puede y que no se puede distribuir. Eso, por un lado, a mí me parece que es indispensable, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que lo que he podido ver de esta reforma de telecomunicaciones, pues no es más que, por ejemplo, promover el que tengamos ahora sí un acceso a los derechos digitales, que ya estaba planteado desde antes como un derecho, pero que, seamos sinceros, no se había hecho un trabajo para garantizar que todas las personas tuvieran acceso, por ejemplo, a una cosa tan importante como el Internet. Okay. ¿Coinciden en que era algo necesario? Sí. ¿Qué es lo que hay que reforzar más todavía? Yo creo que es algo muy interesante porque este spot no solamente sale en televisión, sale también en redes sociales. Y entonces ahí se vuelve un tema complicado porque vemos que están invirtiendo millones en publicidad, particularmente en YouTube. Entonces creo que también se tendría que poner un énfasis a qué clase de comerciales, spots, propaganda pueden transmitirse incluso en redes sociales. Y digo, YouTube, sabemos, es una empresa de Estados Unidos, de Google, ¿no? Entonces ahí se vuelve la cosa más complicada porque estas transacciones pueden suceder en Estados Unidos y que la indicación sea, bueno, nada más va dirigido al mercado latinoamericano o al mercado mexicano. Entonces sería complicado quizás legislar, pero creo que también es necesario. Y también otro punto adicional. Un tema son las televisoras que pueden ser concesiones o televisoras abiertas, y otro tema distinto es, por ejemplo, lo que puede suceder con canales que se pagan con cable, ¿no? Adicional. Entonces, eso también tiene que reforzarse. Es no solo las concesiones, sino también canales por cable y también pues las redes sociales. Y una cosa que quiero nada más destacar, en el spot de Kristi Noem no solo estigmatizan la migración, que es un derecho humano, también pues miente burdamente, más allá del racismo, etcétera. Dice, sigue la ley y encontrarás oportunidades. El gobierno de Donald Trump no sigue la ley. Estamos viendo el caso que ha indignado a todo Estados Unidos, internacionalmente, de Kilmer Abrego García, que lo deportaron a El Salvador sin un proceso, sin un juicio, sin ninguna denuncia en su contra. Muchas personas que han sido trasladadas a El Salvador, incluso estudiantes pro-Palestina que están siendo deportados, llegaron legalmente a Estados Unidos, tenían sus trámites a correr, y aún así los sacaron del país. Entonces eso que dice cínicamente de sigue las leyes y todo estará bien, es una burda mentira. Bueno, creo que no hay mucha coherencia en el discurso y la práctica en Estados Unidos. Manuel. Que Ricardo Anaya hable mal de la reforma, habla muy bien de la reforma. Y sí, a ver, los medios de comunicación en general ya no son suficientes los apercibimientos. Si esto hubiera sucedido en los 70s, bueno, Bucareli, teléfono rojo, baja eso y ya. Pero aquí estamos en otros tiempos y creo que el punto fino de la reforma radica en un apartado que dice, si se vuelve a violar o se hace este tipo de cosas de propaganda gubernamental, la televisora o la radiofónica, el medio en cuestión, va a tener que pagar una multa del 2 al 3% de lo que le representa la concesión. Perdón, un 2 o 3% de una concesión a nivel nacional no son palomitas. Ahí sí estás hablando de una multa económica choncha, y como siempre la derecha ha tratado de procurar protegidos, sobre todo los intereses mediáticos, para prosperar en narrativas, pues sí es una multa que no necesariamente puede salir ya de la propia empresa, sino de otros partidos políticos. Claro. El tema que mencionaba Sofía me parece también trascendental, ¿no? La regulación a través de la publicidad de redes sociales. En redes sociales. Y ahí sí estamos en una desventaja enorme, porque estás hablando del monopolio más grande de la historia de la humanidad, que es Google. Y te lo digo yo que trabajo en YouTube, es decir, no hay mucho margen de maniobra en ese tipo de cosas. Y tampoco es que el gobierno mexicano se trató de hacer en el sexenio del presidente López Obrador, o el Facebook mexicano, la propia red mexicana, la cantidad de servidores que se necesitan para satisfacer una demanda es simplemente finita para el presupuesto y la ingeniería de los mexicanos hasta en este momento. Entonces, ¿qué otra cosa? Abandonando a lo de Sofía, pues qué curioso, porque algo que también ha caído ha sido el turismo estadounidense. Qué bueno, porque la propaganda de terror que han hecho contra los pueblos de todo el mundo también ha decaído en el propio sistema de turismo de Estados Unidos, y paralelamente ha subido el de los países latinoamericanos como el de México. Amanda. Bueno, pues creo que esto fue un gran mensaje de unidad latinoamericana, y sobre todo ante la guerra comercial creo que es muy necesaria. Me da muchísimo gusto que México sea pionero en poner límites antiimperialistas mucho más claros, y creo que esto va mucho más allá de la seguridad nacional y de la soberanía nacional. Creo que es un tema de dignidad continental que históricamente América Latina ha luchado por, y me da muchísimo gusto que México esté encaminando a toda la región a ser mucho más contundente ante las locuras de Trump.
Camila. Ahora, ojo, ¿no? Porque no hubo unidad nacional, ¿no? O sea, se buscó hacer un posicionamiento desde todas las y los diputados y ahí se denunció. Los diputados de la oposición, del PRI y el PAN, decidieron no salir a firmar, incluso cuando solamente era un tema de defender la soberanía nacional. Ahí están las declaraciones de Sergio Gutiérrez Luna denunciándolo. Eso por un lado. Por otro lado, sale Ricardo Anaya en una conferencia de prensa, desde antes siquiera de conocer la reforma, a decir, es que nosotros pensamos que va a venir mal, nosotros creemos, sin una seriedad real de entender el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Cómo eso fue un intento de abuso, un intento de injerencia, ¿no? Por parte de la secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump, ¿no? Y bueno, sí decir que yo donde creo que hay el chanfle es más bien del otro lado, por intentar proteger los intereses económicos de las televisoras que por supuesto que están vendiendo por millones y millones y millones estos espacios, ¿no? Van a buscar generar desde la oposición una narrativa como de que hay censura desde la Cuarta Transformación. Esa es la narrativa que vamos a ver en las siguientes semanas, cuando ya, antes siquiera de conocerla, la estaban desechando por un lado, y por otro lado sí decir, la verdad es que no tiene mucho sentido querer generar una narrativa de censura de la Cuarta Transformación. Vamos, tenemos uno de los gobiernos con mayor aprobación históricamente en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene hoy el 85% de aprobación. En estos 7 años que ha gobernado la Cuarta Transformación, no hemos tenido un escándalo, por ejemplo, como el que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto con la salida de Carmen Aristegui u otros tantos periodistas que fueron perseguidos o censurados. Entonces, pues vamos a ver esta oposición que en realidad quiere generar una narrativa porque quieren seguir protegiendo los intereses económicos de sus amigos en las televisoras. El otro tema, el sábado es ya el funeral del Papa Francisco. Hay personajes como Donald Trump, Javier Milei, los reyes de España, entre otros, confirmados, y de México va Rosicela Rodríguez. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Ayer lo discutimos en una mesa aquí, lo tocamos también con Stephanie Naro, analista geopolítica. Ella decía, a mí lo que me parece como una falta a la diplomacia es que no se haya enviado al canciller, que es quien, por lógica, en sustitución de la presidenta, tendría que asumir ese rol. ¿Qué opinan ustedes, Sofía? Bueno, primero que nada, que Trump y Milei tengan la osadía de ir al funeral del Papa me parece asqueroso. Son figuras que se oponen totalmente a las enseñanzas del catolicismo, del cristianismo, y que se posicionaron como prácticamente enemigos del Papa Francisco. Dicho eso, creo que también estas críticas de, oh no, ¿cómo es posible que no va a ir la presidenta? A ver, mientras vaya, al final somos un estado laico, claro que hay diplomacia, mientras haya una representación de México, yo creo que está bien. Y sí, es extraño, honestamente, que no vaya el canciller. Yo no soy internacionalista ni diplomática, pero pues al menos tenemos una representación. Quizás sí hubiera sido más adecuado que fuera el canciller, pero también está yendo la secretaria de Gobernación, ¿no? Que no es nada menor. Claro, lo que también señalan es que al final del día el Papa es el jefe de un Estado. Sí, a ver, el Vaticano tal cual como Estado pues tiene las alianzas diplomáticas con México de toda la vida, y aparte sí siento que el Vaticano, y sobre todo en el plano del catolicismo, México representa mucho para ese Estado. Estás hablando fuera del Vaticano del segundo país más católico del mundo, solamente nos gana Brasil, así que por ende históricamente siempre ha habido una una buena alianza, una buena cordialidad entre lazos diplomáticos de México y el Vaticano, pero que no vaya la presidenta Sheinbaum no demerita para nada esas alianzas. Es decir, es algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con España y México actualmente. A pesar de una rispidez clara del gobierno español con el gobierno mexicano, pues eso no suspende la economía, eso no suspende la migración, eso no suspende las alianzas comerciales, eso no suspende nada. Lo mismo pasa con el caso de la presencia de Rosicela Rodríguez. A mí me parece que corresponde más a una búsqueda de criticar algo por criticar, porque pues la verdad no he visto críticas inteligentes desde el aspecto de la presidenta de la República hasta si va o no va. El gobierno mexicano está representado con Rosicela. Amanda, te vi haciendo muchos gestos como en desacuerdo. Pues mira, la verdad es que yo sí estoy en desacuerdo y a mí sí me preocupa la decisión de que la presidenta no vaya a asistir personalmente, porque más allá de las creencias personales de la presidenta, que yo no entiendo por qué hemos virado la conversación hacia las creencias de la presidenta, que a veces no tienen nada que ver, pero el Papa no solamente es un líder espiritual o el líder espiritual más importante del pueblo que ella gobierna, también es un jefe de Estado de un Estado sumamente importante ideológicamente y geopolíticamente para México.
tampoco era cualquier papa, representaba a un jefe de Estado latino y, si se puede decir, de izquierda dentro de lo que es la Iglesia Católica, pues de izquierda. Creo que también el Papa Francisco luchaba por el humanismo, por las personas empobrecidas, luchaba también por la unidad latinoamericana, el antiimperialismo. Creo que hubiera sido un buen simbolismo. Al final, la diplomacia es eso, simbolismo. Creo que en medio de la guerra comercial necesitamos una cohesión regional y una diplomacia mucho más efectiva e inteligente que yo no he notado en los últimos sexenios. Creo que como mexicanos hemos perdido el simbolismo y el real poder que representa que la figura presidencial asista a ciertas conferencias. Por ejemplo, el sexenio pasado el presidente no asistió al APEC, y con la coyuntura actual creo que hubiera sido conveniente que hubiéramos fortalecido lazos con Asia, y me gustaría que buscáramos una diplomacia donde la presidenta fuera más activa físicamente y simbólicamente. Nada más rapidísimo, no como una réplica, Amanda, sino la parafernalia de lo que luego es la diplomacia. El último presidente de México que asistió a un funeral de Estado fue Enrique Peña Nieto, al de Hugo Chávez. Se durmió en el funeral. O sea, es más bien la parafernalia de... es la alfombra roja, honestamente. No representa nada. Y a ver, Camila, seamos honestos, ¿no? O sea, la secretaria de Gobernación es la segunda persona más importante de este país. Y ojo, por ejemplo, la relación con los asuntos religiosos a nivel nacional depende de la Secretaría de Gobernación. Pero no entonces, internacional. A mí no me parece menor, ¿no? Que tengamos a Rosa Isela Rodríguez presente en el funeral del Papa. Y además, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara, ¿no? Lo recordaba en la conferencia mañanera hace unos días, ¿no? Cuando hablaba de la relación que había con el Papa y mucho más allá de sus creencias religiosas, un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, cómo utilizó el gran poder que tiene como dirigente de la Iglesia Católica a nivel nacional para hablar de cómo, por ejemplo, las desigualdades son el problema principal que tenemos internacionalmente. Se atrevió a señalar, a incomodar a los poderosos señalándoles sus privilegios, ¿no? Y creo que en ese sentido, tanto lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum como lo que en su momento dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al Papa, demuestran el profundo respeto y muchos puntos en común que siempre se tuvieron entre el mandato del Papa y la Cuarta Transformación. Acá una de las críticas que también he leído al respecto es por qué sí fue a verlo en campaña y ahora no. Bueno, pues ahora es presidenta. Claro, hay muchos... Tiene más responsabilidades, supongo. No sé qué vaya a hacer ese día, me parece interesante igual analizarlo, ¿no? Precisamente ver qué conferencias, qué reuniones, qué actividades tiene precisamente ese día. Si no era un día muy ajetreado, pues igual y si hubiera sido idóneo que asistiera, si estaba dentro de sus posibilidades, pero creo que es muy distinta la agenda que tiene una candidata a la que va a tener la presidenta del Estado mexicano. ¿Amanda? Bueno, pues creo que desde mi perspectiva como politóloga, lo que sí me dio a entender es un simbolismo un poco de temor a presentarse ante figuras de la derecha global. A mí me hubiera encantado ver a la izquierda latina, como con Lula, presentes ante el funeral. Sería el funeral más incómodo de la historia de la humanidad. Lo entiendo, pero al final, lamentablemente, y estoy de acuerdo con lo que dice Sofía, que al final sí es un funeral, pero también es un evento diplomático. Entonces creo que el simbolismo hubiera estado fenomenal para también empujar la agenda geopolítica al progresismo y no dejar que la derecha global nos gane. Camila. Pero el respeto y el reconocimiento que han hecho tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador, y decir que el dirigente más importante religioso que hemos tenido de manera reciente, pues es precisamente el Papa Francisco, orgullosamente latinoamericano, y que tradujo, ¿no?, una digamos, porque no es menor que la Iglesia Católica, que el Vaticano, que durante mucho tiempo sirvió a la derecha, a los grupos poderosos y tal, tuviera un cambio tan fuerte como lo vimos, teniendo por primera vez un papa latinoamericano que se atrevía a hablar de los pobres, ¿no? Y que ahora la incógnita está en quién quedará al frente del Vaticano. Tiene su corcholata. Sí, arriba Filipinas. Si será alguien progresista como el de Filipinas de 67 años o será alguien conservador como el de Estados Unidos que está apoyado por ley de péndulo va a ser conservador. No. Bueno, ya seguiremos platicando. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pausa, volvemos.